Bienvenidos al fascinante mundo del Imperio Turco Otomano. En este vídeo, exploraremos la maravillosa historia y el legado perdurable del Imperio Turco Otomano, una potencia que dejó una huella indeleble en la historia del mundo. Acompáñanos en un viaje a través de los siglos, desde los modestos orígenes en Anatolia hasta el apogeo como una de las potencias más grandes y poderosas del mundo. Descubre los secretos de su expansión, las intrigas de su política, la belleza de su arquitectura y la riqueza de su cultura. Sumérgete en la diversidad de sus territorios y la grandeza de sus logros. Prepárate para ser transportado a una época de conquistas, sultanes y mezquitas majestuosas. Bienvenidos al mundo del Imperio Turco Otomano. Orígenes y fundación. El Imperio Turco Otomano, una potencia que dejó una marca única en la historia del mundo, tuvo su origen en la intrincada intersección de la geografía, la política y la cultura de Anatolia, que actualmente es Turquía, en el siglo XIII. Su fundación se atribuye a un líder visionario de origen turco, llamado Osman, cuyo legado desencadenó una saga de conquistas, innovación política y expansión territorial que perduraría por más de 6 siglos. El inicio del Imperio Otomano se remonta al periodo turbulento de la Anatolia del siglo XIII, marcado por la desintegración del sultanato selyúcida y el surgimiento de múltiples estados turcos en la región. En este contexto, Osman I, un líder carismático y astuto, consolidó su autoridad sobre una confederación de tribus turcas y estableció un principado independiente en el noroeste de Anatolia. El ascenso de Osman I fue posible en parte debido a la debilidad de los estados vecinos y a su habilidad para forjar alianzas estratégicas con tribus turcas y pueblos locales. Su principado se convirtió en un enclave de poder en una región caracterizada por la fragmentación política y la rivalidad entre diversos señores feudales. La fundación del Imperio Otomano fue más que una mera expansión territorial, representó una redefinición del orden político en Anatolia, y el comienzo de una nueva era en la historia de la región. A medida que los territorios bajo el control de Osman I crecían, su autoridad se consolidaba, y su dinastía se establecía como una fuerza dominante en la región. El legado de Osman I trascendió su muerte, ya que su sucesor, Orhan, continuó la expansión del imperio y estableció las bases de su estructura política y administrativa. Bajo el liderazgo de Orhan, el imperio adoptó una política de tolerancia religiosa hacia las comunidades no musulmanas, lo que contribuyó a su estabilidad y atractivo como refugio para diversas poblaciones. El crecimiento del Imperio Otomano no se limitó a Anatolia, sino que se extendió a lo largo de los Balcanes y el Medio Oriente, marcando una nueva era de influencia turca en la región. La conquista de Constantinopla en 1453 por Mehmed II, uno de los momentos más emblemáticos de la historia otomana, consolidó la posición del imperio como una potencia dominante en Europa y Asia Menor. El origen y fundación del Imperio Turco Otomano fueron el resultado de una combinación única de circunstancias históricas, liderazgo visionario y astucia política. La visión de Osman I y la astucia de sus sucesores transformaron un principado marginal en Anatolia en una potencia global que dejaría un legado perdurable en la historia del mundo. Expansión. La expansión del Imperio Turco Otomano es un relato fascinante de conquista, diplomacia y adaptabilidad que abarcó varios siglos. Experimentó una expansión significativa durante los siglos XIV, XV y XVI, extendiéndose por gran parte del sureste de Europa, el norte de África y el Medio Oriente, transformando así el panorama político y cultural. Llegó a su apogeo bajo el reinado de Suleimán el Magnífico en el siglo XVI. El imperio comenzó su expansión bajo el liderazgo de Osman I a principios del siglo XIII. Aprovechando la debilidad de los estados vecinos y la fragmentación política en Anatolia, Osman y sus sucesores consolidaron su control sobre la región y expandieron su territorio hacia los Balcanes y el Levante. Una de las claves del éxito otomano fue su capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes y aprovechar las oportunidades diplomáticas y militares. A través de una combinación de astucia política, tácticas militares innovadoras y alianzas estratégicas, los otomanos lograron derrotar a sus rivales y expandir su influencia por toda la región. La conquista de Constantinopla en 1453 por Mehmed II marcó un hito crucial en la expansión del imperio y cambió el curso de la historia europea. Esta victoria no solo consolidó el control otomano sobre la región del Bósforo, sino que también estableció a los otomanos como una potencia dominante en el Mediterráneo oriental y el sureste de Europa. Después de la caída de Constantinopla, el imperio continuó expandiéndose por Europa, conquistando territorios en los Balcanes, Hungría y el sur de Europa. También extendió su influencia hacia el este, conquistando vastas regiones del Medio Oriente, incluyendo Siria, Egipto y Arabia. La expansión del Imperio Otomano no se limitó solo a la conquista militar, sino que también involucró la integración política, cultural y religiosa de las regiones conquistadas.
El sistema millet otomano permitió a las comunidades religiosas y étnicas no musulmanas mantener una cierta autonomía y preservar sus tradiciones y prácticas religiosas. La expansión del Imperio Turco Otomano fue un fenómeno histórico de gran alcance que transformó el mapa geopolítico de Europa, Asia Menor y el Medio Oriente. A través de su visión estratégica, su habilidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes, y su capacidad para integrar diversas culturas y religiones, el Imperio Otomano dejó un legado perdurable que sigue siendo objeto de estudio y admiración en la historia mundial. Estructura política y administrativa. El Imperio Otomano estaba gobernado por un sultán que poseía un vasto poder. La administración se dividía en provincias gobernadas por pachás, y el sistema legal se basaba en la ley islámica, conocida como la Sharia. La estructura política y administrativa del Imperio Turco Otomano fue una compleja red de instituciones y prácticas que reflejaban su vasta diversidad étnica, cultural y religiosa. A lo largo de sus siglos de existencia, el imperio desarrolló un sistema que combinaba elementos de la tradición islámica, la burocracia imperial y las costumbres locales para mantener el orden y la cohesión en un territorio vasto y diverso. En el pináculo de la estructura política estaba el sultán, el gobernante supremo del imperio, cuyo poder se consideraba de origen divino y era absoluto en teoría. El sultán no solo era el jefe del Estado, sino también el líder espiritual de los musulmanes suníes, lo que le confería una autoridad religiosa significativa. El Consejo Imperial, conocido como el Diván, era el principal órgano consultivo del sultán y estaba compuesto por altos funcionarios, visires y consejeros. El Diván asesoraba al sultán en asuntos de gobierno, legislación y política exterior, y desempeñaba un papel crucial en la toma de decisiones del imperio. El gobierno provincial estaba a cargo de los pachás, gobernadores provinciales nombrados por el sultán para administrar las diversas regiones del imperio. Los pachás tenían amplios poderes sobre asuntos civiles, militares y fiscales en sus provincias, y estaban encargados de mantener el orden y recaudar impuestos. La administración civil del imperio se basaba en un sistema de registros y oficinas, conocido como el sistema de Defter, que registraba la propiedad de la tierra, los impuestos y otros asuntos administrativos. Este sistema burocrático permitía al gobierno otomano mantener un control efectivo sobre sus recursos y población. Una característica notable de la estructura política y administrativa del Imperio Otomano era su flexibilidad y adaptabilidad a lo largo del tiempo. A medida que el imperio se expandía y evolucionaba, también lo hacían sus instituciones y prácticas administrativas, incorporando nuevas tecnologías, ideas y formas de gobierno. En términos de justicia, el imperio se basaba en la ley islámica, conocida como la Sharia, que servía como base para el sistema legal otomano. Los cadis, jueces islámicos, administraban la justicia en los tribunales locales, aplicando la ley islámica y resolviendo disputas civiles y criminales. La estructura política y administrativa del Imperio Turco Otomano reflejaba su compleja y diversa naturaleza, así como su capacidad para adaptarse a las cambiantes realidades políticas y sociales. Si te está gustando el vídeo, dale un me gusta y suscríbete al canal. Religión y tolerancia. La religión en el Imperio Turco Otomano desempeñó un papel fundamental en la vida política, social y cultural de sus habitantes a lo largo de los siglos. Como un Estado islámico gobernado por la dinastía otomana, el Islam suní era la religión oficial del imperio, y ejercía una influencia significativa en todas las esferas de la vida. El Islam en el Imperio Otomano era más que una práctica religiosa, también era un elemento central de identidad y cohesión social. El sultán, como califa, era considerado el líder supremo de los musulmanes suníes en todo el mundo, lo que le otorgaba una autoridad religiosa y política única. La legitimidad del gobierno otomano estaba estrechamente ligada a su defensa y promoción del Islam. La tolerancia religiosa fue una característica notable del Imperio Otomano, especialmente en comparación con otras potencias de la época. Aunque el Islam era la religión oficial, el imperio también albergaba a comunidades cristianas, judías y otras minorías religiosas. Estas comunidades, conocidas como dhimmis, disfrutaban de ciertos derechos y protecciones bajo la ley islámica, aunque estaban sujetas a ciertas restricciones y obligaciones. La Millet System fue una institución clave en la gestión de la diversidad religiosa en el Imperio Otomano. Bajo este sistema, las distintas comunidades religiosas tenían un cierto grado de autonomía en asuntos legales y religiosos, y estaban encabezadas por sus propios líderes religiosos y civiles. Esto permitió a las comunidades no musulmanas preservar sus tradiciones y prácticas religiosas, al tiempo que contribuyó a la estabilidad y cohesión del imperio. La religión también desempeñó un papel importante en la vida cotidiana de los habitantes del Imperio Otomano.
Las prácticas religiosas, como la oración, el ayuno y la peregrinación, eran fundamentales para la vida de los musulmanes otomanos, y las festividades religiosas, como el Ramadán y el Eid al-Fitr, eran ocasiones de celebración y solidaridad comunitaria. En términos de arquitectura y arte, el Islam dejó una marca indeleble en el paisaje urbano y cultural del imperio. Las mezquitas, madrazas y otros edificios religiosos adornaban las ciudades otomanas, sirviendo como centros de adoración, educación y cultura. La arquitectura otomana, con su distintivo estilo de cúpulas y minaretes, reflejaba la rica herencia islámica del imperio. A pesar de la importancia del Islam en la vida del imperio turco otomano, también es importante destacar que la religión no era el único factor que definía la identidad otomana. El imperio era una entidad multiétnica y multicultural, y su rica diversidad étnica, lingüística y cultural contribuyó a su singularidad y resiliencia a lo largo de los siglos. Cultura y arquitectura. La cultura y la arquitectura del imperio turco otomano representan una amalgama fascinante de influencias islámicas, persas, bizantinas y europeas que dejaron una marca perdurable en la historia del mundo. Durante siglos, el imperio fue un crisol de civilizaciones donde convergieron diversas tradiciones culturales y artísticas, dando lugar a una rica y distintiva herencia cultural. La arquitectura otomana es uno de los aspectos más visibles y celebrados de su legado cultural. Caracterizada por la majestuosidad, la grandiosidad y la belleza estética, la arquitectura otomana se distingue por sus mezquitas, palacios, baños turcos y puentes, que reflejan la rica herencia islámica del imperio. Las mezquitas otomanas son quizás los ejemplos más destacados de la arquitectura del imperio. Con sus impresionantes cúpulas, minaretes e intricados diseños geométricos, las mezquitas otomanas no solo servían como lugares de adoración, sino también como centros de vida comunitaria y cultura. Ejemplos emblemáticos incluyen la Mezquita Azul en Estambul y la Mezquita de Süleymaniyye, diseñada por el famoso arquitecto Sinan. Los palacios otomanos son otro testimonio de la grandeza y la opulencia del imperio. El Palacio de Topkapi en Estambul, la residencia principal de los sultanes otomanos durante casi 400 años, es un ejemplo impresionante de la arquitectura palaciega otomana, con sus exquisitos jardines, salones decorados y tesorerías. Los baños turcos, o hammams, también son una parte integral de la cultura y la arquitectura otomanas. Inspirados en las tradiciones romanas y bizantinas, los baños turcos otomanos eran lugares de limpieza, relajación y socialización, y a menudo presentaban variedad de decoraciones de azulejos y mármoles. Además de la arquitectura, la cultura otomana influyó en la gastronomía, la música y las artes decorativas, también abarcaba una amplia gama de obras literarias. La caligrafía islámica, la miniatura otomana y la música clásica turca eran solo algunas de las formas de arte que florecieron bajo el mecenazgo de los sultanes otomanos. Declive y caída. El declive y la caída del Imperio Turco Otomano representan un capítulo crucial en la historia del Medio Oriente y Europa Oriental, marcado por una combinación de factores internos y externos que debilitaron gradualmente la estructura política, económica y militar del imperio, llevándolo finalmente a su desmembramiento. A partir del siglo XVII, el Imperio Otomano comenzó a debilitarse gradualmente debido a conflictos internos, presiones externas y cambios en el equilibrio de poder mundial. Este último fue uno de los factores principales del declive del imperio, además de las transformaciones socioeconómicas que se estaban produciendo en Europa y el Medio Oriente. Mientras que las potencias europeas experimentaban la revolución industrial y el ascenso del nacionalismo, el Imperio Otomano se estancaba en formas de gobierno y estructuras administrativas obsoletas. La pérdida de territorios y la lucha por la modernización también contribuyeron a su declive. Internamente, el imperio enfrentaba una serie de desafíos, incluyendo corrupción, inestabilidad política y tensiones étnicas y religiosas entre sus diversas poblaciones. La administración otomana, una vez eficiente y poderosa, se había vuelto ineficaz y burocrática, lo que dificultaba la capacidad del gobierno para responder a las necesidades y demandas de su población. El nacionalismo y los movimientos de independencia socavaron la unidad y cohesión del imperio. En Europa, los estados balcánicos y los territorios árabes comenzaron a buscar la independencia del dominio otomano, mientras que, en el interior del imperio, los movimientos nacionalistas turcos ganaban fuerza, desafiando la autoridad central otomana. Externamente, el imperio se enfrentaba a la presión de las potencias europeas, que buscaban expandir su influencia en la región y explotar las debilidades del imperio para sus propios intereses. Las potencias europeas intervinieron en los asuntos internos del imperio, patrocinando movimientos separatistas y fomentando la desestabilización política. La participación del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial marcó el comienzo de su caída final.
Aliado con las potencias centrales, el imperio sufrió derrotas militares devastadoras en el frente europeo y del Cáucaso, perdiendo grandes extensiones de territorio y sufriendo enormes pérdidas humanas. La caída del Imperio Otomano fue sellada con la firma del Tratado de Sevres en 1920, que desmembró gran parte de su territorio y estableció las bases para la creación de estados nacionales en Anatolia y el Medio Oriente. Sin embargo, la resistencia liderada por Mustafa Kemal Atatürk y el movimiento nacionalista turco llevó a la abolición del sultanato y la fundación de la República de Turquía en 1923, poniendo fin a más de 6 siglos de gobierno otomano. Desmembramiento y legado. El desmembramiento del Imperio Turco Otomano fue un proceso complejo que se extendió a lo largo del siglo XIX y culminó en el período posterior a la Primera Guerra Mundial, siendo el resultado de una combinación de factores internos y externos. Internamente, el imperio enfrentaba desafíos como la corrupción, la decadencia administrativa y el descontento de las diversas comunidades étnicas y religiosas que componían su población. La creciente presión nacionalista en los Balcanes y el Medio Oriente exacerbó las tensiones internas y socavó la unidad del imperio. Externamente, el imperialismo europeo desempeñó un papel importante en el desmembramiento del imperio. Las potencias europeas, especialmente Gran Bretaña, Francia y Rusia, buscaban expandir su influencia en la región y aprovecharon las debilidades del imperio para promover sus propios intereses políticos y económicos. Los acuerdos secretos, como el Tratado Sykes-Picot y el Acuerdo de Ingmaun-Hussein, dividieron el territorio otomano entre las potencias europeas y sembraron las semillas del conflicto en el Medio Oriente. El desmembramiento del Imperio Turco Otomano llevó a la creación de nuevos estados y entidades políticas en el Medio Oriente y Europa Oriental. La caída del imperio dio lugar a la formación de estados nacionales como Turquía, Irak, Siria, Líbano, Jordania y los estados balcánicos, cada uno con su propia identidad política, cultural y étnica. Todo esto sucedió después de la Primera Guerra Mundial, y su territorio se repartió entre las potencias vencedoras. La caída del imperio tuvo un impacto significativo en la historia del Medio Oriente y Europa Oriental, y su legado sigue siendo objeto de estudio e interés hasta hoy. El legado del Imperio Otomano sigue siendo objeto de debate y controversia en la región. Por un lado, el imperio dejó un legado de tolerancia religiosa y diversidad cultural que perdura en la memoria colectiva de la región. Durante siglos, el imperio proporcionó un refugio para comunidades religiosas y étnicas diversas, permitiéndoles coexistir y prosperar en un entorno multicultural. Por otro lado, el legado del imperialismo otomano también incluye episodios de represión, discriminación y violencia contra minorías étnicas y religiosas. La masacre de armenios durante la Primera Guerra Mundial y los conflictos interétnicos en los Balcanes son ejemplos sombríos de los aspectos más oscuros del legado otomano. El desmembramiento del Imperio Turco Otomano fue un evento monumental que transformó el mapa geopolítico del Medio Oriente y Europa Oriental. Su legado es complejo y multifacético, y continúa siendo objeto de estudio, debate y reflexión en la región y más allá. Aunque el imperio ya no existe, su influencia perdura en la cultura, la política y la historia de la región, y su legado sigue resonando en el mundo moderno. Gracias por unirte a nosotros en este maravilloso viaje por el Imperio Turco Otomano. Por favor, no olvides de darnos un me gusta si el vídeo te ha sido interesante. Suscríbete para que podamos continuar creando y mejorando nuestro contenido de historia antigua y exploración de civilizaciones perdidas. Es muy importante para nosotros. Suscríbete. Hasta la próxima.